Bueno, nuevamente bienvenidos al curso de Python aplicado a los sistemas de información geográfica. Les voy a comentar antes de empezar a hablar propiamente de lo que es Python, eh, cuáles son las áreas que son transversales y que trabajan directamente con los sistemas de información geográfica, como lo son las bases de datos, los lenguajes de programación, la teledetección, el análisis geográfico y la visualización cartográfica. Estos, digamos, estas ramas que ustedes ven dentro del panel amarillo trabajan de manera paralela, ¿sí? De manera agarrada de la mano con el manejo de los sistemas de información geográfica, potencializa el uso de estos sistemas de información geográfica, pero son áreas totalmente apartes que se pueden estudiar de manera independiente, ¿sí? En nuestro caso ya tenemos un background de lo que es el manejo de información espacial, de lo que es el manejo de información posicionada en un punto, y a partir de esa información necesitamos ampliar o necesitamos como automatizar o necesitamos empezar a crear herramientas que nos ayuden para lo más importante, que es el análisis de la información espacial, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, los sistemas de información geográfica son un conjunto de componentes interrelacionados que me permiten administrar, analizar, crear información nueva, ¿cierto? Pero para ello vamos a necesitar datos, hardware, software, métodos y aplicaciones y nosotros y personas que somos los que realmente hacemos ese tipo de procesos, ¿ok? Actualmente en el mercado hay diferentes tipos de sistemas de información geográfica. En este curso vamos a manejar algunas librerías de Python aplicadas propiamente a lo que es Esri, que es ARMAP. Vamos a usar un módulo que se llama ARPy, ya lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a mencionar otro módulo que es NumPy, entre otros, el módulo de Python aplicado a QGIS, pero sobre todo haciendo como pilar fundamental el lenguaje de programación Python. Entonces, vamos a tener que ver qué es Python, cómo funciona Python y qué es la lógica de las computadoras, y la vamos a llevar a el manejo de los sistemas de información geográfica. Entonces, para que también quede claro cómo vamos a manejar este curso, pues cada clase, la idea es dividirla en 3 o 4 secciones, donde la primera se hable un poco de lo que es el Python, la segunda es ya enfocado propiamente en el sistema de información geográfica, la tercera es la elaboración de un código y la cuarta es la ejecución de ese código, ¿ok? Entonces esa es la manera eh, que vamos a trabajar. Entonces se hace una presentación, se explica, se genera el código y se ejecuta el código, ¿vale? Otra área que es bastante importante que también trabaja con Python es las bases de datos, pero ya de por sí esto es también otra área totalmente independiente, pero es bastante interesante cuando se logran fusionar estas dos temáticas, bases de datos, y los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son nuestro punto de partida. Necesitamos empezar a ver cómo la computadora hace el trabajo que nosotros no queremos hacer, ¿cierto? Y no es que no queramos trabajar, es simplemente aprovechar el rendimiento de una máquina dándole unas instrucciones, ¿ok? Existen en el mercado diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Por ejemplo, JavaScript, MATLAB, C++, eh, un lenguaje de bases de datos tipo SQL y el lenguaje de código libre o open source que hay en el mercado que es muy potente como lo es Python. ¿Okay? Ya vamos a hablar propiamente de qué es Python. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros en este curso lo que es Python? Lo vamos a ver a través, primero, inicialmente, de un bloque de tipo gráfico. Eso es una manera de programación gráfica, pero es el punto de partida para entender cómo es la lógica o cómo a través de en los sistemas de información geográfica se ve esto, ¿cierto? Y a partir de eso, pues llevarlo a un código de programación. Obviamente, existen maneras de graficar bastante, digamos, digámoslo así, como un poco más complicadas, un poco más elaboradas, y pues hay otras maneras mucho más elaboradas, ¿cierto?
Pero todo eso, todo lo que ustedes ven en pantalla, se puede hacer a través de un código, ¿vale? Vamos a ver las diferencias que hay entre el Model Builder en QGIS o en ArcGIS, lo que es un geoprocesamiento en batch, que lo vamos a ver el día de mañana, lo que es automatización de tareas sencillas. ¿Para qué? Para poder entender cómo se trabaja o cómo es un código de tipo Python aplicado a los sistemas de información geográfica. El objetivo de nosotros, análisis geográfico, ¿cierto? Poder construir herramientas o poder construir plugins que me van a permitir desarrollar análisis geográficos. Quería poner esta imagen, la vi en un libro, me pareció muy interesante, ¿sí? Realmente, digamos, la potencia de los sistemas de información geográfica subyace es en las líneas de código o en el manejo de código Python. Ya vamos a ver dónde podemos nosotros usar este tipo de código para poder hacerlo. Hay más de una manera de usar código Python, ¿cierto? Python como tal es un lenguaje de programación que sirve para hacer otros software, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a ejecutar como scripts para poder desarrollar plugins o desarrollar herramientas que trabajen para un software. Es decir, puede ser para QGIS, o puede ser para ArcGIS, o puede ser para GeoDesy, y lo vamos a desarrollar dentro de un entorno de nuestra computadora en Windows. O sea, no vamos a necesitar abrir los software para poder ver la información que hay, ¿vale? Bueno, ya terminando propiamente esta parte introductoria, les quería comentar que es importante que si se me llega a entrecortar la voz, si llegamos a tener problemas de comunicación, ustedes me escriban de una vez por el chat de Zoom. ¿Para qué? Para poder esperar que la banda se regule y poder continuar. Si en este caso llegamos a tener un problema nefasto de comunicación, la clase se aplaza totalmente, ¿vale? La idea es terminar el temario. Este curso, pues inicialmente se pronosticó para 24 horas. Sin embargo, si no alcanzamos a cumplir todo el temario, pues se harán sesiones adicionales a esto, para que no se preocupen por ello. ¿Sí? La idea no es estar las 24 horas, sino cubrir todo el temario que tenemos propuesto. ¿Ok? Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Me comentan a través del chat, por favor? ¿Todo en orden? Perfecto, muchas gracias, Nadia. Listo. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar nuestra primera conferencia denominado Python en GIS o Geographic Information System. Debido a su versatilidad, Python es utilizado como lenguaje de script en GIS. Si nosotros, ahorita que empecemos a ver eh, en qué consiste este lenguaje de programación, nos vamos a dar cuenta de que script es un conjunto de líneas que le van a permitir a la computadora desarrollar acciones específicas. ¿Qué es la programación? ¿O qué piensan que es la programación? La programación es básicamente decirle a la computadora qué va a hacer por ti o qué secuencia lógica va a seguir para poder desarrollar algo en específico. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, dentro de nosotros yace la lógica, que es difícil, a menos que sea inteligencia artificial, que es difícil que la computadora empiece a pensar por sí misma, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a declarar un conjunto de instrucciones para que la computadora ejecute ciertas acciones, ¿cierto? Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra computadora tiene una línea o se representa con una línea de código. Desde hacer un archivo texto, hacer un archivo Word, llenar un archivo de Word, llenar un archivo de Excel, crear carpetas, en fin. Y en el manejo de los sistemas de información geográfica es exactamente lo mismo. Entonces, Python, debido a su versatilidad, es utilizado como lenguaje y nos permite acceder de forma sencilla a sus módulos e interfaces de usuario para personalizar nuestros proyectos, desarrollar nuestras propias herramientas, complementos o incluso crear una aplicación. ¿Dónde podemos escribir líneas de código? Las podemos crear en la ventana de Python de ArcGIS,
podemos crearla en la ventana de Python de CMD, podemos crearla en idle, que es la ventana de Python por defecto, que se crea cuando instalamos ArcGIS o QGIS. Podemos hacerlo en un archivo de texto, podemos hacerlo a través de otros software especializados como lo es Notepad y un entorno de desarrollo integrado, como lo es en este caso, que vamos a desarrollar en nuestro curso Python Win. ¿Ok? Entonces me voy a detener un momento en esta presentación, en esta diapositiva, y vamos a ver cada uno de los puntos que mencioné de manera anterior. ¿Dónde podemos ejecutar nosotros código Python? ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dice la diapositiva es, lo podemos desarrollar en la ventana de Python para ArcGIS, ¿vale? Entonces voy a abrir mi software de ArcGIS y les voy a mostrar dónde se puede desarrollar este tipo de lenguaje, ¿ok? Entonces los invito a que voy a dar 1 minuto, 40 segundos, para que si quieren, pueden abrir su software de ArcGIS. Si no lo tienen, pues ya estoy abriendo de manera simultánea QGIS para que vean también dónde se puede ejecutar líneas de código, ¿vale? Entonces tienen un pequeño espacio, vamos a dar un minuto para poder ver eso. Les recuerdo, muchachos, alguna duda, inquietud o sugerencia, pues la pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Bueno, abrió primero QGIS, voy a mostrarles en este caso. QGIS también tiene un entorno de desarrollo integrado, ¿cierto? Y dentro de QGIS se puede visualizar en este icono que ustedes ven acá. Las dos culebritas es la consola de Python. Ustedes pueden escribir directamente código Python utilizando esta consola, ¿cierto? Y lo pueden ejecutar de una vez. Si ustedes quieren crear un archivo script, digamos, con más líneas de código y que se pueda desarrollar, pues QGIS tiene una opción que se llama el editor de consola, y allí podemos nosotros importar diferentes tipos de datos, ¿ok? Trabajamos directamente o trabajamos sencillamente con líneas de código. ¿Perfecto? Ya, digamos, en este es entorno, o este es el entorno donde nosotros vamos a escribir líneas de código. ¿Dónde lo vamos a hacer? En ArcGIS. En ArcGIS perfectamente lo podemos hacer nosotros también sobre una consola. Si ustedes la ven, se encuentran en este icono que se llama Python. ¿Cuál es la diferencia de esta consola o lo que me entrega mi Python? ¿Cuál es la diferencia de lo que podemos hacer? Déjenme revisar un segundo el chat. Resulta que Python, ArcGIS trabaja con una consola también de Python, pero en este caso, al igual que un IDL o un IDLE, que es el entorno que se instala por defecto, solamente ejecuta cada línea de código de manera individual. No está mal. Sin embargo, si nos llegase a quedar algún tipo de error o algo que esté mal dentro de las líneas que nosotros creemos por defecto, pues obviamente digamos, tendríamos que volver a reescribir el código encima. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño procedimiento y ya les voy a explicar en qué consiste esto, ¿cierto? Generalmente hay palabras reservadas dentro del lenguaje de programación. Voy a utilizar la primera palabra reservada, que es print. Básicamente, print lo que me quiere mostrar es en pantalla el resultado de una acción que yo ejecute en algo que se llama variable, ¿cierto? Pero en este caso voy a mostrar en pantalla algo que se llama Hola Mundo, ¿cierto? Que es como lo más básico que le enseñan a uno a hablar, ¿cierto? En este caso, este Hola Mundo que ustedes vieron acá es la respuesta que emitió la computadora,
¿cierto? Y que nuestros ojos la están percibiendo, ¿cierto? Es como la respuesta de una suma o la respuesta de una operación que se hizo de manera interna en nuestra computadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso nosotros perfectamente pudimos haber escrito otra cosa y nuestra máquina lo está mostrando en pantalla, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Se ejecutó una línea que yo creé y me generó una respuesta. Entonces, hago la línea y ejecuta respuesta, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, esa es una ventaja y una desventaja que tiene la consola de Python de ARGIS, ¿cierto? A diferencia de QGIS, pues QGIS sí maneja los dos tipos de datos. La consola de Python de QGIS tiene, en este caso, una manera de ejecutar por línea de código, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a colocar print, y entre comillas dobles, hola mundo. ¿Okay? Bueno, acá me quedó mal porque QGIS necesita colocarle algo que se llama los corchetes, perdón, los paréntesis. Ya vamos a hablar sobre esos errorcitos que ustedes ven. Esos realmente no son errores. Esto que ustedes ven no son errores. Es básicamente una respuesta que tiene el lenguaje de programación para decir que algo dentro de ese lenguaje no cumple con la sintaxis que se supone debería cumplir. No son errores, no los vean como errores, sino ayudas dentro de un recetario para poder ejecutar de una manera óptima lo que es el código, ¿cierto? En este caso, pues le puse unos paréntesis y ya hay respuesta de la computadora dándome ese mensaje, ¿ok? Entonces, volvamos a la presentación. Ya vimos que nuestra primera ventana de Python en ArcGIS o en QGIS se puede desarrollar código Python, ¿cierto? A través del CMD, ¿cierto? Y allí, finalizando esta práctica de hoy, vamos a colocar digamos, vamos a mejorarle el entorno de desarrollo o decirle a Windows que puede trabajar con este lenguaje de programación. Resulta que cuando nosotros instalamos un sistema de información geográfica, por defecto se instala este lenguaje de programación. Por ejemplo, si ustedes ven acá la carpeta donde yo instalo ArcGIS, ¿sí? Digamos aquí se me crea una carpeta que se llama Python 27. Esta carpeta de Python 27 es un archivo que viene ya preinstalado o instalado con ArcGIS. ¿Por qué? Porque ArcGIS toma Python como parte de su núcleo para ejecutar geoprocesamientos. Bueno, muchachos, ¿alguien más me escucha de manera intermitente? Vale, voy a hacer algo. Voy a mejorar, voy a hacerme la conexión, cambiarme la conexión de internet. Bueno, muchachos, voy a continuar. Si sigo con el problema, lo escriben de una vez y hago el cambio de red Wi-Fi, ¿vale? Tengo 3 redes, entonces por eso no hay ningún inconveniente, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, Python se instala o se preinstala directamente con ArcGIS. Si ustedes ven, yo instalé la versión 10.5 y me aparece una carpeta en el disco C que dice ArcGIS 10.5, ¿ok? Pero también podemos visualizarlo, también lo podemos buscar dentro digamos, dentro de CMB, ¿cierto? Entonces vamos a abrir en el menú Windows o vamos a acceder directamente con las teclas Windows R y se me va a colocar el menú Ejecutar, ¿sí? Este menú Ejecutar es, digamos, eh, la barra de acción para poder acceder a diferentes opciones dentro del menú de Windows. Entonces, CMD, ¿cierto? Dentro de CMD vamos a poder también ejecutar códigos de tipo Python, ¿ok? Pero para hacerlo vamos a tener que hacer ciertos ajustes en nuestra computadora. De tal manera que si yo coloco en este caso Python en nuestra computadora, me va a aparecer el tipo de versión que tengo, ¿cierto? Pero esto lo está reconociendo es porque yo hice una modificación de lo que se conoce como una variable de entorno, ¿ok? Entonces, quiero que coloquen ustedes en sus computadoras Windows R, usen la combinación CMD y quiero que tengan en este caso esta pantalla negra, ¿cierto?
esta pantalla negra y coloquen estas letras. Python. Si a ustedes les aparece, y opriman Enter, si a ustedes les aparece Python y la versión que está preinstalada, el siguiente proceso que vamos a hacer no es necesario que lo hagan. ¿Por qué? Porque ya su computadora está reconociendo Python como, como un lenguaje de programación que se puede ejecutar desde Windows. ¿Ok? Si a ustedes no les aparece nada, pues en este caso vamos a tener un inconveniente y es que vamos a tener que arreglar lo que es las variables de entorno. ¿Ok? Cuando ustedes estaban acá, les dije que tenían que, tenían que preinstalar o instalar un software, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a trabajar algunas librerías de ese software. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar esas letras. Si no les llega a aparecer, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿me siguen hasta acá? ¿Todos me están siguiendo? Vale. Bueno, si no les llega a aparecer, en este caso, la versión de respuesta dentro del CMD, claro que sí, Víctor. En este caso, lo que vamos a hacer, ok, me dicen que sigo intermitente. Vale. Me voy a cambiar muchachos, me voy a cambiar de red Wi-Fi. Dame un segundo y ya vuelvo. Y vamos a continuar, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda, pues me la puede hacer saber. Cambié de ordenador, cambié de usuario con el equipo de Ingenio Consultoría para pues mejorar el tema de la conexión a la red y también el tema de hacer el ejercicio con una computadora que no tuviese o que no tuviese como la variable de entorno modificada, ¿vale? Entonces regálenme un segundo y ya empiezo a compartir pantalla. Bueno, ¿me están viendo la pantalla y me están escuchando? Vale, perfecto. Bueno, me están oyendo ya de una manera más óptima, ¿es correcto? Bueno, vamos a hacer el tema de las variables de entorno y ya resuelvo la duda de Luis, que nos está escribiendo Luis Germán. Entonces, como les decía, hay varias maneras de conocer y saber el tipo de versión que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? En nuestro caso, bueno, vamos a hacer aquí la práctica. En nuestro caso dijimos que existe otra manera de visualizarla y es eh, que podemos a través del CMD o desde la combinación Windows R escribir Python en nuestra computadora. ¿Es correcto? Vamos a colocar CMD, nos va a aparecer la pantalla negra, ¿cierto? Vamos a colocar Python. En este caso, fíjense que esta computadora no tiene respuesta de Python. ¿Por qué? Porque no hay una variable de entorno definida. A muchos de ustedes les va a aparecer esto, ¿sí? Instalar u obtener esta versión. Claro, porque como nuestra computadora no la está reconociendo, pues directamente Windows lo detecta como una aplicación que hay que instalar, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes tienen ArcGIS instalado, simplemente lo que les vamos a hacer es hacer una modificación de lo que es la variable de entorno, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como les decía, cuando nosotros instalamos ArcGIS,
en nuestro ordenador, o QGIS o algún sistema de información geográfica, pues digamos que esto viene preinstalado por defecto, no en la última versión, porque la última versión de Python es la versión que ustedes están viendo en pantalla, la versión 3.10, ¿cierto? O después de la versión 3 agregan otro tipo de cosas, ¿cierto? Sin embargo, hay otras versiones que, por lo menos cuando instalamos ArcGIS, así sea la versión 10.8, el Python que se instala por defecto es el Python 2.7, ¿correcto? Y con ese Python, por ahora vamos a trabajar. Tiene todo lo que necesitamos, ¿cierto? Digamos que tiene el núcleo o fuente o la parte principal con el que nosotros trabajamos. Nosotros cuando instalamos nuestro ArcGIS, se nos va a crear una carpeta por defecto que se llama Python 27, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a tener que cambiar las configuraciones. Entonces, vamos primero a dirigirnos a esta carpeta que se llama en disco C, Python 27. Y en Python 27 nos vamos a dirigir a la versión del ArcGIS que descargamos, ArcGIS, y vamos a adentrarnos en esta carpeta que se llama Scripts, ¿ok? Vamos a quedarnos ahí quieticos, ¿cierto? Y lo siguiente que vamos a hacer es, ahora sí, definir lo que son las variables de entorno de nuestra computadora. Básicamente, decirle a Windows, a nuestra máquina Windows, que reconozca este lenguaje de programación. Entonces vamos a abrir nuevamente con la combinación Windows R, nuestra pestaña de ejecutar, ¿cierto? Esto lo voy a hacer lento, porque quiero que lo hagan conmigo, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda, pues puede escribirlo. La clase de hoy, o esta primera parte, lo que quiero es que dejen su computadora funcionando de manera correcta para que no tengamos ningún problema al momento de ejecutar este código de código Python, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestra ventana de ejecutar con la combinación Windows R y después de ello lo que vamos a copiar es lo siguiente. SIS, que significa sistema, dm.cpl, ¿ok? Se los voy a copiar en el chat de Zoom, se los voy a copiar en el chat de Zoom para que anoten y copien esta sentencia, ¿ok? sysdm.cpl. En el momento en que le dé Enter o aceptar, me va a abrir las propiedades del sistema. Es la manera más rápida de llegar a esta opción. Son las propiedades del sistema, ¿vale? Voy a dar digamos, 10 segundos. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a opciones avanzadas, ¿ok? Si ustedes ven en la parte superior, se desplegan 5 paneles y hay uno que se llama opciones avanzadas. Después de opciones avanzadas, vamos a dirigirnos a la parte inferior, que hay una pestaña que se llama variables de entorno. En estas variables de entorno, digamos que es donde se encuentran todas las rutas de lenguajes de programación de nuestra computadora, ¿cierto? Vamos a dar la opción de paths. Pues vamos a buscar una opción que se llame paths, si ustedes ven acá. Y después de tener esta opción activa, voy a esperar otro momento. Y nos vamos a dirigir. Ok, claro que sí, Sergio. Mira, lo que estamos haciendo simplemente es dándole acceso a nuestra computadora que use Python, ¿ok? Entonces nos vinimos, usemos la combinación Windows R o podemos usar el menú ejecutar. ¿Para qué? Para que se nos despliegue esta pequeña barrita. Y en esta barrita vamos a copiar esto, sysdm.cpl. ¿Para qué? Para que nos permita acceder de manera rápida a las propiedades del sistema, ¿cierto? En las propiedades del sistema nos dirigimos a opciones avanzadas y en opciones avanzadas
bajamos y nos dirigimos a variables de entorno. En variables de entorno ya tenemos, digamos, la primera visualización de lo que son las variables de entorno, pero necesitamos hacer una pequeña modificación. Y esa modificación la vamos a hacer directamente. Voy a colocar el chat por acá por si alguien me escribe, verlo. Si alguien, dentro de las variables de entorno, nos vamos a dirigir a las variables del sistema, la parte inferior. En la parte de variables del sistema vamos a ubicar esta, digamos, esa sentencia que se llama path, P-A-T-H, path, como path row o fila, path. ¿Ok? Ya directamente en path, simplemente lo que vamos a hacer es editar. ¿Ok? Vamos a darle editar y en la primera opción, que se llama, la primera opción puede que les salga a ustedes de manera diferente, ¿cierto? Nos interesa es que, digamos, se haga una correcta lectura de, eh, digamos, de lo que es la ruta de Python. En este caso ya tenemos la primera ubicación y ahora vamos a dar editar texto. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar. En este caso me pareció que se iban a descartar algunos cambios. Voy a dejar. Entonces, en este caso, mi variable, un valor de variable donde que vamos a cambiar va a ser donde dice valor variable. Entonces, fíjense, les va a aparecer en este caso editar la variable del sistema, nombre de la variable path y valor de la variable. En este caso, tenemos una variable de la variable. Nos vamos a ir hasta el último apartado, ¿cierto? En este caso, el último apartado es System32 Open SSH, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar la última barra diagonal, ¿cierto? Y voy a colocar punto y coma. Después de ello, voy a copiar la ruta que les mostré inicialmente, donde se instaló nuestro Python después de haber instalado ArcGIS, ¿cierto? Entonces, para ello, simplemente lo que vamos a copiar es la ruta que dice scripts, ¿cierto? Recuerden, la ubicamos en C. En C hay una carpeta que se llama Python 27, está la versión de ArcGIS que instalamos y hay una carpeta que se llama scripts, ¿cierto? Vamos a copiar esta ruta hasta la palabra scripts, ¿cierto? Entonces, control C, nos vamos a dirigir a nuestra variable del sistema, nos ubicamos en donde dice valor de la variable y después de la última línea borramos la barra diagonal, colocamos punto y coma y pegamos la ruta, ¿ok? Ahí pegamos esa ruta sin ningún problema. Voy a borrar, en este caso, la última parte que dice scripts, es donde dice ArcGIS 10.5 y voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Entonces voy a darle nuevamente punto y coma y quiero que todos lleguemos hasta acá. ¿Qué hemos hecho? Simplemente estamos asignándole una ruta más eh, a esta variable en todo, ¿cierto? Para que reconozca ese Python de la instalación de nuestro sistema de información geográfica. Digamos, esta es una manera que estamos utilizando ¿para qué? Para cuando usemos un entorno de desarrollo integrado, él pueda reconocer funciones, librerías de ArcGIS o de QGIS o una librería enfocada directamente en el sistema de información geográfica, ¿vale? En este caso coloqué punto y coma porque voy a volver a copiar la ruta. En este caso, copié la ruta borrándole la parte scripts, pero ahora voy a copiar nuevamente toda la ruta. Voy a darle control V, ¿ok? Entonces ya le di nuevamente aceptar y ya terminamos nuevamente sin punto y coma ni nada, simplemente aceptamos, ¿vale? Aceptamos y aceptamos. ¿Qué hice en este caso? Ya contesto preguntas, ya lo vuelvo a desarrollar, ya contesto preguntas. En este caso, si yo coloco ahora en mi CMD Python, perdón, Python, voy a cerrar nuevamente CMD.
Si yo vuelvo y abro mi CMD, ¿ya? Ahora, el momento en que coloco nuevamente Python, él ya me reconoce la versión que está trabajando. Dice Python 2.7.12, que es la versión que estamos usando con el que se instaló ArcGIS. ¿Ok? Voy a volver a responder la pregunta y voy a hacer el procedimiento una vez más. Bueno, nos dice Luis, en la ruta scripts solo me sale 2 PDF. Vale, no pasa nada, Luis. En este caso es porque la versión que tú instalaste solamente tiene por defecto eso. Pero en ese código que tú dices f2py.py está todo lo que necesitamos para poder, digamos, hacer la modificación en nuestro sistema. Bueno, Joan, vamos a hacer algo. Después de clase nos podemos reunir y podemos hacer otra modificación contigo o, digamos, te invito a que instales ArcGIS, ¿vale? Eh, Después de clase te voy a escribir directamente al WhatsApp. Si alguien más quiere hacerlo, pues lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y ya vamos a poder digamos, modificar la computadora, ¿vale? Entonces, Vladimir, escríbeme por interno, por favor, para cuando terminemos esta reunión, me reúno contigo para hacer la modificación del sistema. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, nuevamente y de manera rápida, simplemente lo que hicimos fue buscar mirar la carpeta, ¿cierto? Python, buscamos esta carpeta que dice scripts, que es donde se alberga la información del código para poder enrutarlo. Simplemente lo que hicimos fue buscar en el menú ejecutar, ¿cierto? Vimos que en CMD si colocábamos Python, pues no había un reconocimiento en esta máquina, y por eso cambié de computadora, pero cuando lo hicimos la primera vez, aparecía que no había problemas. Aquí no lo reconoce, lo escribí mal a propósito. Aquí ya aparece la versión, pero entonces para acceder a ella nuevamente nos vinimos a nuestro menú ejecutar y aquí colocamos la función .sysdm.cpl, ¿ok? ¿Para qué? Para tener acceso a las propiedades del sistema, en propiedades del sistema, opciones avanzadas, variables de entorno y en variables de entorno nos fuimos a las variables del sistema, buscamos el menú path, editamos, nuevamente editamos el texto, perdón, editamos el texto, aceptamos y simplemente nos fuimos hasta el último, hasta la última línea, ¿cierto? Pusimos la sección punto y coma, copiamos la primera parte de la ruta, que era hasta la carpeta ARGIS 10.5, borramos la parte de scripts, pusimos punto y coma y volvimos a copiar la ruta, ¿vale? Que dice C Python 2.7 ARGIS 10.5 slash scripts y le dimos aceptar. ¿Listo? Le dimos aceptar, aceptar, aceptar nuevamente. Nos fuimos nuevamente al menú ejecutar, colocamos CMD para poder acceder directamente a nuestro ordenador y en nuestro ordenador pusimos Python, ¿vale? Y ya en este caso tenemos la versión de Python. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, inquietud? ¿A todos nos salió? Ya tenemos nuestro Windows. Perfecto. Bueno, muchachos, voy a continuar con la presentación y al final de la práctica vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, para darnos cuenta de que nuestra computadora está reconociendo el código Python. Entonces, lo vamos a hacer tanto para QGIS como para ArcGIS, ¿vale?
Bueno, entonces habíamos dicho que Python es un lenguaje de alto nivel y que íbamos a poder en este caso, dame un segundo, regálame un segundo. Bueno, ¿me están oyendo? Perfecto, muchas gracias. Entonces decíamos que ya hicimos la prueba, podemos tener Python directamente desde la ventana de ArcGIS y de QGIS, desde la ventana de CMD y desde unos idles, que son ventanas por defectos que nosotros tenemos en nuestro Windows, ¿cierto? Si ustedes colocan acá la página de búsqueda y colocan con mayúscula IDLE, ¿cierto? Hay una aplicación por defecto que se instala, ¿cierto? Estas aplicaciones de idles nos van a ser de mucha utilidad al momento de ejecutar códigos de tipo Python, ¿cierto? Si ustedes colocan, pero vamos a tener el mismo problema, que solamente se va a ejecutar una línea de código por una línea de código, ¿sí? ¿Ven? Finalmente, vamos a usar o vamos a descargar, en este caso, bueno, los archivos de texto también funcionan como archivos de tipo Python, pero vamos a descargar dos software que les dejé en la plataforma educativa, ¿vale? En este caso, no lo he hecho tampoco en esta máquina, voy a proceder a hacerlo directamente en esta máquina. Entonces, como les digo, voy a directamente a meterme a nuestro Classroom y en nuestro Classroom voy a proceder a descargar los dos software que vamos a instalar por defecto, ¿ok? Entonces, el primero nos vamos a dirigir a trabajo en clase, clase número uno, y en la clase número uno vamos a descargar este archivo que es de Python Wim y el archivo también que es conocido como Notepad++, ¿vale? Vamos a descargar primero este Notepad, ¿cierto? Vamos a darle clic derecho, ya les dije, clic derecho, abrir enlace en una nueva pestaña, me va a dirigir a una nueva pestaña donde ya me va a permitir descargar la información. Voy a descargarla. Vamos a darle descargar de todos modos, ¿ok? Es bastante rápido, pesa 4.3 megas y es simplemente un, digamos, como tal no es un entorno de desarrollo integrado, sino es más como un blog de notas muy avanzado, donde tenemos diferentes tipos de lenguajes, nos va a permitir ver diferentes tipos de lenguaje de programación, ¿ok? Pues nos vamos a dirigir directamente, voy a darle clic derecho, mostrar en carpeta de descargas, y sobre la carpeta de descargas me voy a dirigir a la parte superior y voy a darle clic derecho y ejecutar como administrador.
En este caso, voy a instalar un software muy normal. Me dice que si quiero seleccionar el lenguaje, voy a dejar el lenguaje en español. Instalación del software, bienvenida al asistente de Notepad++. Voy a dar siguiente. Voy a aceptar. Voy a dejar esta ruta por defecto en C Programs Files, Notepad++. Siguiente, siguiente e instalar. Vamos a darle terminar. ¿Listo? La instalación es muy sencilla. Esta instalación es bastante sencilla. Simplemente lo que hicimos fue entrar a instalar eh, un bloc de notas muy avanzado que nos va a permitir a nosotros, eh, digamos, diferenciar entre colores, tipos de sangría, lo que es el código Python. ¿Ok? Lo pueden colocar directamente en su escritorio, lo pueden buscar, voy a abrirlo para que lo vean. En este caso es un bloc de notas, ¿sí? Pero es un bloc de notas y vamos a hacer las modificaciones para que lea scripts en códigos Python. Lo primero es en la parte superior, vamos a lenguaje y en lenguaje vamos a ubicar con la P, vamos a colocar Python. En este momento ya todo quedó directamente puesto como si estuviésemos viendo líneas de código, ¿cierto? Voy a abrir un nuevo elemento, ¿cierto? Y voy a colocar en este caso una almohadilla o un Michi que lo explicaré ya más adelante. Digamos, clase número 1, fundamentos. Y si coloco, por ejemplo, sentencias como print, que ya la vimos, hola mundo, y cierro, fíjense que ya me está reconociendo este Notepad++ sentencias parecidas, ¿ok? Entonces, lenguaje, nos vamos a Python, no, no estaba seleccionado, perdón. Ahora sí, ya tenemos que todo lo que tenga un Michi o un hash va a tener un tipo de color, las funciones o las palabras reservadas van a tener otro tipo de color y los caracteres de tipo string, en este caso no hemos hablado sobre eso, pero van a tener otro color, ¿ok? Voy a utilizar otra palabra que es también una palabra reservada, que es algo que hace referencia a for, que es un tipo de ciclo, pero fíjense que hay otra palabra reservada. Entonces, esa es otra manera de empezar a escribir de una manera correcta y tener una buena práctica de programación, usando nuestro Notepad++. Vale, en este caso vuelvo y explico. Ya después de haberlo instalado, simplemente lo que hice fue, me dirigí a la parte de lenguaje y en la parte de P, busqué Python y seleccioné Python. Ya cuando selecciono, pues este bloc de notas me reconoce todas las palabras reservadas y me reconoce todos los tipos de datos. Por ejemplo, si ustedes ven, yo coloco, voy a colocar así una sentencia rara, ¿cierto? Si ustedes ven, este lenguaje ya me está reconociendo algo que se llama indentación, lo está marcando aquí con un menos, ¿cierto? Y me está marcando las palabras reservadas, ya les diré más adelante qué quiere decir cada estos tipos de palabras reservadas, con colores diferentes, también me está mostrando el tema de lo que esté dentro de cada uno de los paréntesis, entre otras cosas, ¿vale? Entonces ya tenemos instalado nuestro Notepad++. Pero les digo, este Notepad++ es simplemente un bloc de notas altamente eficiente, muy bien desarrollado, que nos va a servir para arrancar, pero ojo, no es un entorno de desarrollo integrado. Entonces vamos a proceder a instalar el otro software. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me van siguiendo? O quieren 2 minutos para que puedan instalar? Perfecto, listo. Entonces vamos a proceder a descargar el otro tipo de dato, otro tipo de archivo que se encuentra en Classroom.
que es el Python Win. En este caso, eh, para las personas que tienen ArcGIS instalado, esta versión les va a servir sin ningún problema, ¿cierto? Porque ArcGIS siempre, digamos, instala esta versión del, digamos, voy a abrirlo, el ArcMap en este computador, y vamos a revisar la versión antes de instalar este Python Win, ¿sí? O también ustedes lo pudieron hacer a través del menú, ¿cierto? Del menú de CMD. También lo pueden rectificar directamente en la ventana de Python. Mientras abre, pues voy a proceder con la descarga. Entonces, clic derecho, abro en una nueva pestaña, descargo la información. Bueno, mientras descarga, aquí tengo ArcGIS. Voy a abrir la pestaña de Python y sobre esta pestaña de Python voy a colocar el Python que está reconociendo el sistema y eso lo puedo hacer directamente con la sentencia import sys. Eso simplemente lo que me va a dar o lo que me va a mostrar son las librerías de Python en ARMAP, ¿vale? En este caso doy Enter, importé las librerías, no hay ninguna respuesta, pero ya digamos que esa ventana ya lo reconoce dentro del sistema. Y ahora lo siguiente que voy a colocar es una sentencia que se llama print sys, que hace parte del módulo sys, punto, que ya vamos a ver qué quiere decir estos puntos que hay entre módulo y módulo, y la sentencia versión. Entonces coloqué sys.versión y fíjense que en este caso aparece una versión que dice 2.7, ¿sí? Punto 12 para 32 bits. No importa la versión de ArcGIS que usted haya instalado, no importa. Lo que importa en este caso, porque él siempre va a instalar, es esta versión 2.7.12 de 32 bits. No importa si su computadora es de 64 bits. En el momento en que uno instala ArcGIS o algún sistema de información geográfica, le va a instalar esa versión por defecto, ¿ok? O versiones anteriores, pero las va a reconocer igualmente, les va a servir descargar este tipo de archivo. Entonces vamos a colocar descargar de todos modos para que inicie el proceso de descarga. Voy a darle clic derecho, mostrar en carpeta y vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Bueno, en este caso voy a compartir otra pantalla porque no me va a dejar. Bueno, en este caso compartí la otra pantalla porque cuando estoy instalando, sí ya no se puede cambiar en este caso el tipo de organización. Entonces, fíjense que la primera pantalla que les va a aparecer es esta pantalla azul que dice programa de instalación. Vamos a darle en siguiente. Vamos a dejar este directorio por defecto, va a instalar dentro de Python 27, 10.5, vamos a darle siguiente y vamos a darle en siguiente. Sumamente sencillo. Bueno, Dani, en este caso, después de finalizar la clase, nos vamos a reunir también con eh, una pregunta, nos vamos a reunir después de clase con un compañero que tenía también una dudita y vamos a poder solucionar esto, ¿ok? Vamos, listo, ya finalizó, vamos a darle finalizar y ya.
El proceso es sumamente sencillo. Ya instalamos Python Win. Ahora vamos a buscarlo en el menú de Windows. Ok, perfecto, Sergio. Pues lo podemos buscar directamente. Vamos a colocar, puedo buscar Python Win. Bueno, no lo está reconociendo mi computadora. Déjame ver. Listo. Vamos a darle clic derecho. Vamos a ubicar la ubicación del archivo. Y ya este pequeño archivo es el aplicativo, ¿cierto? Este archivo vamos a darle clic derecho y vamos a enviarlo al escritorio para crear un acceso directo. Esto sí es un IDE. Esto sí me va a permitir compilar, sí me va a permitir modificar y sí me va a permitir ejecutar todas las líneas de código que hagamos de aquí para adelante. Obviamente, vamos a hacerlas de diferentes maneras usando las diferentes ventanas que les acabé de explicar, ¿cierto? Para que ustedes no se traben, ¿vale? Bueno, claro que sí, Sergio, te unes a la reunión. Bueno, bueno, muchachos, todos los que tengan problemas, vamos a abordar caso por caso después de terminar esta clase para que les quede la correcta instalación, ¿vale? Perfecto. En este caso, pues ya tenemos Python en nuestro ordenador. Si ustedes ven, ya tenemos Python en nuestro ordenador. Python Win, perdón. Entonces, al abrirlo, simplemente lo que se me va a habilitar es esta ventanita. Vamos a hacer un par de modificaciones eh, de esta ventana, ¿vale? Entonces, atentos, porque esto es importante. Resulta que nosotros vamos a tener que ver una respuesta del código y para eso vamos a tener que crear una ventana acoplada. O sea, ¿vale? Entonces, dentro del menú de visualización de Python Win, nos vamos a dirigir a esta parte donde se llama opciones de visualización y aquí vamos a tener diferentes menús, ¿cierto? Tenemos menús de tabulación y espacio, de formato, tenemos un menú de opciones generales, una opciones de menú. Entonces, dentro de las opciones generales, vamos a activar este chulito que se llama Docker Windows, ¿ok? Vamos a activar. Y ahora, dentro de la parte de menú de editor, vamos a colocar número de líneas. Vamos a colocarle 20 número de líneas. Esto es para que nos permite, digamos, hacer una lectura de 20 líneas de código al mismo tiempo o a la vez, ¿sí? Eh, ¿Esto a qué se debe? Se debe a que Python no reconoce ni espacios, ni arriba, ni abajo. Simplemente él hace la lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo como si fuera una sola sentencia, ¿cierto? Entonces, puede tomar hasta 20 líneas como una sola lectura de un solo código, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vamos a colocar acá como líneas de código 20 y ya. Eso es todo. Eso es todo. Perfecto. Vamos a darle a aceptar y vamos a cerrar Python, ¿vale? En este caso, volvemos a abrirlo y así les tiene que quedar el programa. Tiene que tener una ventana acoplada abajo, que es donde se va a ejecutar, y en la parte superior ya van a tener que, voy a colocar acá nuevo, menú nuevo, ya les explicaré más adelante cómo funciona esto, y voy a dar en OK, ¿cierto? Entonces vamos a tener estas dos ventanas integradas. Aquí arriba es donde yo ejecuto código y aquí abajo es donde yo veo la respuesta de ese código. Entonces, un ejemplo, o sea, un ejemplo, por ejemplo, si yo coloco import, yo voy a hablar sobre
una librería que vamos a usar en este curso que se llama ArcPy. Vamos a darle ejecutar. Él me va a pedir que guarde primero el formato. Tengo que guardarlo primero. Voy a colocar una extensión, un script 1. Y al ejecutarlo, él ya me va a generar una respuesta de todos los datos que voy a utilizar. Entonces, en este momento estoy importando esa librería, ¿cierto? Él la importa y a partir de ahí ya puedo empezar a trabajar con funciones, librerías, extensiones, entre otros. ¿Qué tiene eso? Por lo menos voy a colocar una librería de análisis espacial, ¿cierto? Digamos, coloco arcpy. Y aquí ya él me lo empieza a reconocer todo como si fuera .env o .clip. Y esto ya son herramientas que nosotros normalmente usamos, ¿cierto? En los manejos de sistemas de información geográfica. Entonces, así tiene que quedar Python Win. Ya lo volvemos a repetir, no te preocupes, Nadia. Le guardas el formato, ya lo vuelvo a repetir, ¿vale? No te preocupes, ya lo volvemos a repetir. Nadia, Daniel, ya, no hay problema. Resulta que abrí Python Win, ¿cierto? Tenemos un archivo totalmente en blanco. Lo primero que nosotros hacemos, que ya lo voy a hablar más adelante, es crear un archivo nuevo. Entonces, este archivo nuevo es un archivo con extensión .py, que lo tenemos que guardar en cualquier parte de nuestra computadora. Entonces, al abrir esta pequeña hojita de Python, me dice que qué quiero abrir, un Python script, un grid o un picture, ¿cierto? En este caso, lo que quiero es crear un archivo que haga una correcta lectura de código de tipo Python. Para ello, simplemente doy OK, se me abre un script. Esto es como si fuese un archivo de tipo texto. La diferencia es que se va a guardar con una extensión .py, ¿vale? Entonces, ya cuando tenemos esto, ya tenemos en este caso tenemos que hacer modificaciones, ¿cierto? Abrimos nuestro menú de visualización, nos vamos a opciones y en opciones generales, vamos a darle a esta palomilla donde me permita generar una ventana acoplada, ¿vale? Vamos a seleccionarla, finalmente nos vamos al menú editor y donde dice línea de números o números de línea, vamos a colocar 20, ¿cierto? Vamos a dar a aceptar, cerramos y volvemos a abrir, ¿cierto? Al volver a abrir ya les va a aparecer esta ventana acoplada y ya van a poder ustedes crear código directamente acá. ¿Listo? Entonces, si yo coloco un ejemplo, import arcpy, perdón, y le voy a dar un print, ya les explicaré esto, no se preocupen, de una manera un poco más didáctica. Finalizado. Quiere decir que cuando yo ejecute este código, ¿cierto? Mi computadora, ¿qué va a hacer inicialmente? Mi computadora lo que va a hacer, mi computadora va a hacer una lectura de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, él me importa esta librería, ¿cierto? Y después de importarme la librería, me va a mostrar en pantalla que ya la importó. ¿Y cómo me lo va a mostrar en pantalla? Porque yo le dije que me mostrara, que me mostrara en pantalla, después de ejecutar esta acción, me mostrara en pantalla que pasó a esta acción, ¿cierto? Entonces, si él me muestra en pantalla finalizado, quiere decir que ya realizó la acción de la importación de la librería. Por consiguiente, si yo guardo este archivo con una extensión .py, voy a darle script 2, me va a guardar dentro del menú de descargas, me va a guardar un archivo con extensión .py. Si ustedes buscan directamente en donde se guardó el archivo, yo lo guardo en descargas, no tiene importancia. Fíjense que me creó un archivo con extensión .py, que si le doy clic derecho y lo abro con el ITLE que ya vimos, que viene por defecto, me aparece exactamente el mismo código que coloqué, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que yo ejecute este código, ¿cómo lo ejecuto? Con este icono que dice Run, ¿cierto? Él automáticamente me dice, hey, ¿quieres ejecutar
este código que se encuentra en esta ruta, en la ruta downloads y que tiene el nombre script2.py, le voy a decir sí, ejecútamelo. ¿Para qué lo hice? Para que en este momento, esto ya es un intérprete y un desarrollo integrado, para que este intérprete del Python Win me reconozca todas las funciones y me reconozca, en este caso, comandos, funciones, sentencias que tienen las herramientas. Fíjense que en la parte inferior me apareció un finalizado. Quiere decir que él me mostró en pantalla este finalizado, me lo está mostrando en consola, pero ¿por qué? Porque ya importó este módulo. Si yo me voy nuevamente a mi pantalla, a mi archivo de tipo script que estoy formando y coloco, por ejemplo, funciones ya muy propias de ARPy, por ejemplo, coloco ARPy perdón, punto .env, fíjense que él ya me está reconociendo que hay dentro de esa librería de ARPy, hay, digamos, un fichero o una función de análisis espacial que se llama environments o desarrollos de ambientes de entorno, ¿cierto? Este en, pues, es un, digamos, una reducción o una manera fácil de colocar environments o ambientes, ¿cierto? Entonces, y dentro de los ambientes de entorno, pues ya hay otros tipos de ambiente, por ejemplo, workspace. Con la tecla Tab, yo estoy llenando de manera automática cada uno de los datos. Si cierro la ventana de abajo, ¿cómo puedo volver a abrirla? Bueno, de hecho, esta ventana, dices, dame un segundo, déjame ver esta versión. Bueno, te recomiendo que guardes el código. En este caso, esto estaría guardando el código. Ahí no pasaría nada. Simplemente cierras y vuelves y abres en este caso el código como lo llevabas. Una manera, digamos, más fácil y rápida de hacerlo. Entonces le das Open y aquí voy a abrir el código 2 y lo abro. Perdón, el script 2. ¿Ves? Y ya se abre directamente todo lo que tenía. Es como la manera más fácil o más rápida. ¿Vale? En este caso, bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con la presentación. Voy a cambiar nuevamente de pantalla. Y vamos a continuar con la presentación. Entonces, veníamos diciendo que las líneas de código se pueden escribir directamente en la pantalla de ArcGIS, directamente en CMD, en el IDLE, directamente en archivos de textos, en Notepad++, que ya lo instalamos, y en el IDE o el entorno de desarrollo integrado, como lo es Python Win, que también lo hicimos y lo modificamos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en las líneas de código? Aplicado propiamente en los sistemas de información geográfica. Nosotros podemos crear algoritmos de geoprocesamiento. Mañana vamos a arrancar la clase con esto, con los diferentes tipos de algoritmos de geoprocesamientos que podemos hacer. Podemos usarlo en la calculadora de campo. Podemos usar expresiones personalizadas en Python de selección y de etiquetado. Es decir, podemos crear una simbología basada en reglas y un etiquetado basado en reglas. Voy a mostrarles en ArcGIS, ¿cierto? Todo lo que les estoy diciendo en este caso. Entonces, algoritmos de geoprocesamiento. Si ustedes saben, los geoprocesamientos son una secuencia de pasos para construir información nueva a partir de información anterior que me hacen algo específico. Si yo quiero hacer un buffer, si quiero hacer un clip, un erase, un dissolve, se puede hacer con herramientas de geoprocesamiento. Si yo quiero hacer una secuencia gráfica, podemos usar un model builder, o si podemos hacer la misma secuencia muchas veces, podemos usar un batch, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer mañana y vamos a hacer las comparaciones entre cada uno de las secuencias que hay, ¿ok? Podemos crear simbología basada en reglas, podemos crear nuestros propios plugins. El objetivo de este curso es que al final podamos crear un plugin propio de nosotros para verlo directamente en ArcGIS o en QGIS, ¿vale? Y podemos realizar la salida de aplicaciones independientes, ¿ok?
Voy a realizar ahorita al final de la clase un par de ejercicios. Bueno, antes de continuar, antes de realizar ya la parte del ejercicio, quiero que vean las 15 librerías de Python para GIS y cuáles vamos a tocar en este curso, ¿ok? Pueden entrar directamente a este link, o sea, les quiero compartir el foro de Mapping GIS, es un foro muy bueno. Voy a colocar este link en el chat de Zoom. En este caso, digamos, trabajando propiamente con sistemas de información geográfica, hay muchas librerías, pero cada librería hace algo en específico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las librerías más importantes que estamos nosotros viendo hoy en día en el desarrollo de estos datos? Vemos librerías como qué, como por ejemplo ArcPy, Cartography, Fullion, GEDAL, GMAP, GeoPandas, GeoPy, LiDAR, Matplotlib, NumPy, PyProof, PyQGIS, PySal, Rasterio y Whitebox, ¿vale? Si quieren ver cuáles son las más específicas, nosotros vamos a trabajar en este curso. ArcPy, eh, eh, PyQGIS, NumPy para hacer algunos desarrollos ya dentro del proceso, ¿cierto? Y si nos queda un poquito de tiempo, podemos buscar LIDA, entre otras cosas, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos porque ya de por sí hablar de lenguajes de programación de Python nos va a consumir mucho tiempo. Pero la idea es que ustedes entiendan el concepto y de una vez lo aplicamos en el desarrollo del sitio, ¿ok? Entonces vamos a usar esta librería de ArcPy, por eso les recomiendo para las personas que no tienen ArcGIS, pues que lo puedan instalar para que podamos tener un desarrollo óptimo de la aplicación de este módulo. Y de por sí es el módulo más fácil para poder entender, perdón, la librería más fácil para poder entender cómo funciona una secuencia de geoprocesamiento, ¿sí? No es que en PyQGIS no se pueda, es que vamos a tener que generar más líneas de código y entender un poquitico más el concepto. ¿Por qué? Porque digamos que el desarrollo de algunas cosas no están como tan bien compactadas como si lo tiene ArcPy, ¿vale? Este módulo de cartografía es muy bueno para el procesamiento de datos geoespaciales. Este de Folion es para el tema de lo que se llama, eh, se me va el nombre en este caso, eh, geo- eh, geocoding, eh, para buscarles posiciones a direcciones. Esta de GEDAL, GMAP, GeoPandas se está usando demasiado en este momento en el mercado. Es de código abierto. GeoPy, LIDAR, Matplotlib también para datos estadísticos, NumPy, eh, PyProsh, PyDQGIS, PySal, Rasterio y Whitebox. Esta se está utilizando para el tema de inteligencia artificial. María E, me estás diciendo WebGIS, que es otra librería. Vale, pero de momento en este curso solamente vamos a aprender Python y vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar Python y vamos a aplicarlo en las librerías que les acabé de mencionar, ¿vale? Les recomiendo, léanse este foro, es muy bueno. De por sí deberían seguir todos los que estemos utilizando sistemas de información geográfica, seguir estas páginas. Tienen foros muy buenos, ¿sí? Con información que se encuentra a la vanguardia. ¿Listo?
Bueno, ya hablamos sobre el intérprete de Python y QGIS, ¿cierto? Y ahora sí, nos vamos a adentrar en el manejo de estos datos de Python. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O todos o estamos bien? Perfecto. Bueno, muchachos, los que no han instalado, les digo que los instalen. Los que tienen problemas después de clase, les voy a volver a pasar, me voy a tomar 10 minuticos, les voy a pasar otra vez el link para los que quieran entrar y poder hablar con cada uno de ustedes de manera personal para poder atender ese tipo de requerimientos que les está pasando, ¿vale? Para no atrasarnos con el tema. Bueno, se me había mencionado decirles dos cosas importantes, ¿sí? Voy a descargar en este caso el contenido del curso. Se me había olvidado comentarles que este curso, que estos bloques de 2 horas tienen un pequeño descanso de 5 minutos entre hora y hora eh, para poder, en este caso, para poder hidratarme, ¿sí? Para poder estirarme y poder continuar. Y ustedes también para que descansen, ¿vale? A partir de mañana, pues los vamos a implementar. Generalmente es a las 3 de la tarde, son 5 minuticos de descanso que tenemos para poder continuar. Lo segundo que les quería comentar es que si ustedes vieron, pues gran parte del desarrollo de este módulo está cimentado sobre el módulo de ArcPy, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay algo muy importante y es lo que vamos a ver propiamente de Python, ¿cierto? Vamos a ver lo que es trabajar con un Notepad más con Python Win, la ventana de puntos en Windows y en ArcGIS. Vamos a trabajar con los datos y estructuras, en este caso, números, variables, cadenas de tipo texto. Vamos a usar cadenas, objetos y vamos a ver lo que es o lo que ustedes entienden como la programación orientada a objetos, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que es ese tipo de programación de una manera muy básica, ¿no? Sin meternos propiamente en una programación avanzada. Vamos a usar funciones, métodos, listas y trabajos, ¿cierto? Y vamos a hacer una comparación de los tipos de datos que hay. Bueno, también vamos a ver el tema de QGIS, el módulo de QGIS, que básicamente es entrar a ver a través del software de QGIS eh, cómo es el tema de tratamiento de datos de imágenes espaciales usando Google Earth Engine y Python. Entonces, es otra librería que vamos a usar, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan las partes principales de la librería y ya más adelante, pues, puedan empezar a desarrollar, ¿cierto? Entonces, tiene un módulo enfocado, si ustedes vieron el módulo uno se enfocaba a datos netamente vectoriales y raster, ¿cierto? Y el módulo 2 pues ya se enfocaba al procesamiento y tratamiento de imágenes satelitales, también son datos raster, pero son multiespectrales y tienen otro tipo de información que vamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso voy a empezar mostrándoles a ustedes poco a poco cómo podemos entender cómo piensa una computadora, cómo es la lógica de programación de una computadora. Resulta que cada acción que nosotros hacemos, cada dato que nosotros realizamos directamente en la interfaz de ArcGIS, va acompañado de un código o de un pseudocódigo que se puede visualizar, ¿cierto? La interfaz gráfica de ArcGIS me muestra el código, las extensiones del dato o de los objetos se compilan y me muestran una base de datos, una proyección, una ubicación, entre otras cosas, ¿cierto? Y dentro de la tabla de atributos que maneja la información por lo menos de tipo vectorial, también se puede hacer muchísimo con el tema de tratamiento de datos y con el lenguaje de programación de Python. Pero entonces, ¿cómo es la lógica de la computación o cómo piensa una computadora? La manera más fácil de poner o de entender eh, o hacer, digamos, como una similitud entre los tipos de datos de Python es ver lo que es una tabla de atributos, ¿cierto?
Entonces, bueno, este no es mi computador. Voy a tomarme 2 minutos, voy a cambiar de computadora nuevamente. Quería que ustedes vieran todo este proceso desde una computadora totalmente nueva que no había tenido. Ahora voy a nuevamente a cambiarme. Eh, Voy a parar no, mentiras, voy a continuar con la grabación. Sin embargo, lo que voy a hacer a continuación es dejar de compartir pantalla. Regálenme un segundo, muchachos. Voy a volver a cambiar de computadora. Esto, les pido, por favor, voy a dejar de hospeador. Bueno, ¿quién se ofrece para ser el hospeador? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, muchachos, ya cambié de computadora. ¿Me confirman si me oyen? Perfecto. Y están viendo mi pantalla. Vale. En este caso, ya habiendo organizado todo nuestro equipo, ¿sí? Nuestra indumentaria, pues vamos a hacer la relación de datos entre lo que nosotros llamamos tipos de datos, ¿ok? Y la manera más fácil de hacerlo es entendiendo cómo funciona una tabla de atributos, porque de esa manera
es que funciona también el lenguaje de programación. ¿Cómo así, Carlos? Explícame mejor eso que no te entendí. Resulta que la tabla de atributos tiene diferentes tipos de campos y diferentes tipos de campos están asociados a diferentes tipos de datos, ¿sí? No es lo mismo escribir en una computadora un dato de tipo cadena que un dato de tipo número o número con punto decimal o entre otros, ¿ok? Entonces ya estoy abriendo el software de ArcGIS para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Bueno, Johan, yo tengo la versión 10.5. Si tú gustas, yo te puedo pasar el instalador, ¿vale? Ahorita que nos reunamos después de terminar esta sesión, pues digamos que ya podemos empezar a instalar, si quieres, podemos hacer el proceso de instalación sin ningún problema, ¿vale? Sin embargo, cualquier versión que ustedes quieran usar después de la versión 10.1, no hay problema, ya que esta versión, digamos, lleva consigo todo el código fuente y código nativo de lo que es Python. Bueno, muchachos, esta grabación que vamos a compartir está dividida en dos partes. Sí, la parte donde tuve el problema de desconexión, que cambiamos de computadora para poder hacer los ejercicios. Y esta segunda, y antes de eso, pues ya la explicación, después de esta segunda parte, ¿vale? Entonces, esta primera sesión va a tener dos partes. Bueno, ya abrimos nuestro software de ArcGIS y voy a llamar un archivo de mi repositorio de datos. Igualmente, todo lo que les muestre en pantalla se los voy a subir sin ningún problema, ¿vale? En este caso, llamé simplemente un archivo checkfile, División Político-Administrativa de Colombia, a nivel de municipios, pero lo importante es que ustedes vean esto, porque quiero que se lleven el concepto para que lo mastiquen y mañana, pues obviamente vamos a hablar de los diferentes tipos de datos. Resulta que cada columna, en este caso, hace parte de lo que se llama un atributo y cada fila hace parte de lo que se conoce como un registro. Es decir, los mismos registros tienen múltiples atributos, ¿cierto? Pero este dato que se encuentra acá, este dato digamos que se llama un ejemplo, Florencia, es un tipo de dato de tipo texto o cadena, ¿cierto? Si yo le doy clic derecho, propiedades, veo que ArcGIS me muestra que es un archivo de tipo cadena. QGIS, EBSIC también me lo muestra de la misma manera, ¿cierto? Entonces, primera cosa importante que necesito que entiendan, hay diferentes tipos de datos y con cada tipo de datos se hace algo totalmente diferente, ¿cierto? Por lo menos este archivo de tipo área, si yo le doy clic, le doy propiedades, pues vemos en este caso que este archivo es un archivo de tipo double, ¿cierto? Lo mismo sucede con las fechas.
Lo mismo sucede con los puntos decimales, ¿cierto? Carlos, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Y eso por qué nos está explicando eso si nosotros lo conocemos como de una manera muy básica? Resulta que voy a explicarles aquí con la IDL de Python. Esto que ustedes ven es la IDL de Python, la que viene por defecto con Alice. Resulta que en los lenguajes de programación esto es un pilar fundamental, ¿cierto? Por lo menos, si yo tengo 20, ¿cierto? En este caso simplemente coloqué 20. Pero si yo le doy Enter, el ordenador me lo toma como respuesta a un 20. Pero si yo le digo número 1 es igual a 20, ¿cierto? ¿Ahí qué sucedió? Me dice error de sintaxis, ¿ok? Vamos a colocar num1 es igual a 20. Aquí, ¿por qué hay un error de sintaxis? Porque hay un espaciado. Pero a lo que quiero llegar acá es que este num1 corresponde a la cajita que ustedes están viendo acá, a esta cajita que enmarca el tipo de dato que hay, ¿cierto? Eso en Python lo vamos a conocer como una variable. Y lo que contiene o lo que se encuentra dentro de esa cajita es un tipo de dato. Y ese tipo de dato tiene o alberga dentro de sí, valga la redundancia, un tipo de dato. O sea, esa nomenclatura es un tipo de dato especial, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes ven acá, si yo coloco type, perdón, y coloco num1, me dice que es un tipo de dato integer o un tipo de dato entero, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en las tablas de atributos es exactamente igual. Entonces, quiero que en este momento lo mastiquen, ¿sí? Se queden como pensando, ok, ya hoy Carlos nos dijo que hay diferentes tipos de datos y con esos tipos de datos es que vamos a desarrollar todo esto, ¿ok? Mañana vamos a ver qué tipos de métodos existen para la automatización de procesos y si nos queda tiempo, diferentes tipos de datos que vamos a usar y que ya usamos realmente en el manejo y uso de sistemas de información geográfica, pero que también se usan en Python, ¿ok? Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Vamos a quedar hasta acá. ¿Qué hicimos hoy? Arreglamos nuestra computadora para reconocer Python como una variable de entorno. Vimos por qué es bueno utilizar Python y vamos a empezar a enfocarnos en el desarrollo de esto, ¿vale? Las personas que tuvieron problemas en la clase del día de hoy, a las 4:15, voy a mandar un link por el chat de WhatsApp para que podamos ver el tema de por qué no les está funcionando, ¿vale? No siendo más, me despido. Espero les haya gustado esta primera clase. Les pido disculpas por los contratiempos que tuvimos, ¿sí? Sin embargo, este tipo de sucesos pueden ocurrir. Pero bueno, entonces, sin más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya Joan ya la había contestado. ¿Qué versión puedes instalar? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces estamos en contacto y nos vemos mañana. Hasta luego y chao, chao.